¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? ¿Que no importa cuánto te esfuerces, algo dentro de ti sigue dudando de tu valor? Hoy vamos a cambiar eso. Prepara tu mente y tu corazón, porque lo que vas a escuchar puede transformar tu autoestima y tu amor propio para siempre. Esto no es teoría, es un llamado a elegirte, a construir tu valor y a sanar desde adentro. Nadie puede darte valor si tú decides quitártelo. Esa frase incomoda porque nos obliga a dejar de señalar afuera. Es más fácil culpar a la infancia, a la pareja, a la sociedad, al jefe, al país, a la suerte. Pero la verdad es que, aunque muchas cosas nos hayan herido, llega un momento en el que seguir viviendo desde esa herida se convierte en una elección. El mundo puede intentar rebajarte, pero no puede lograrlo sin tu permiso. El problema es que muchas veces ese permiso lo damos en silencio, cada vez que aceptamos menos de lo que merecemos, cada vez que nos quedamos donde no somos respetados, cada vez que nos hablamos peor de lo que le hablaríamos a alguien que amamos. El valor personal no se pierde de golpe, se va diluyendo en pequeñas decisiones cotidianas. Se pierde cuando callas lo que duele, cuando justificas lo injustificable, cuando te acostumbras a sobrevivir en lugar de vivir. Nadie te quita el valor con una sola palabra, pero tú puedes arrancártelo cuando empiezas a creer que no vales tanto como antes. Y lo más peligroso es que eso se vuelve costumbre. Muchas personas dicen, yo no tengo autoestima, como si fuera algo que nunca les entregaron, como si se les hubiera olvidado en la cuna. Pero la autoestima no es algo que otros te dan, es algo que tú administras. Es como una casa interior. Puedes dejar que cualquiera entre y haga desorden, o puedes poner límites y cuidar lo que hay dentro. Cuando decides quedarte en relaciones donde te minimizan, no es solo que el otro te falte al respeto, es que tú te estás faltando al respeto primero. Cuando aceptas migajas emocionales, estás enviándote el mensaje de que eso es lo máximo que mereces. Y el cerebro aprende rápido, aprende a tratarte como lo tratan, aprende a exigirte menos, a soñar menos, a esperar menos. Ahí es donde el valor se pierde, no porque alguien lo robe, sino porque tú lo entregas poco a poco, convencido de que no tienes otra opción. El día que entiendes que tu valor no depende de la aprobación externa, algo se rompe por dentro, pero para bien. Se rompe la necesidad constante de agradar, de encajar, de demostrar, porque cuando necesitas demostrar tu valor es porque dudas de él, y esa duda suele venir de una voz interna que no nació contigo, sino que aprendiste a repetir. Voces que dijeron, no es suficiente, no seas exagerado, no sueñes tanto, eso no es para ti. Con el tiempo ya no hace falta que nadie lo diga en voz alta. Tú mismo te conviertes en tu juez más severo, te autocensuras, te limitas, te saboteas y luego te preguntas por qué te sientes pequeño, pero nadie puede hacerte sentir pequeño si tú no decides agacharte. Recuperar el valor no es inflarte el ego, es dejar de pisotearte. Tu autoestima no depende de aplausos, depende de coherencia. Esta idea va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos educaron para buscar reconocimiento, para medir el éxito por la mirada del otro, para sentirnos valiosos solo cuando alguien nos valida. El problema es que los aplausos son inestables. Hoy están y mañana no. Si tu autoestima depende de ellos, vivirás en una montaña rusa emocional. Hoy te sientes invencible, mañana te sientes invisible. La coherencia, en cambio, es silenciosa. Nadie te aplaude por cumplirte una promesa a ti mismo, pero tu interior lo registra. Nadie te felicita por actuar conforme a tus valores cuando nadie te ve, pero eso construye una base sólida. La coherencia es hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y eso fortalece la autoestima de una forma profunda, porque te demuestra que puedes confiar en ti. Cuando lo que dices, lo que piensas y lo que haces van en direcciones distintas, algo dentro de ti se fragmenta. Te vuelves experto en justificarte, pero por dentro sabes que te estás fallando. Esa incoherencia constante desgasta más que cualquier crítica externa. Puedes recibir 1000 elogios, pero si tú sabes que estás viviendo una vida que no te representa, esos elogios se sienten vacíos. En cambio, cuando alineas tus acciones con tus valores, aunque nadie lo note, te sientes en paz.
Y la paz es una señal clara de autoestima sana. No necesitas gritar quién eres cuando lo estás viviendo. No necesitas convencer a nadie cuando estás convencido tú. La coherencia también implica aceptar que crecer duele. A veces mantener la autoestima significa decepcionar a otros para no decepcionarte a ti. Y eso cuesta. Cuesta decir no cuando siempre dijiste sí. Cuesta irte de lugares cómodos pero injustos. Cuesta sostener decisiones que no reciben aplausos. Pero cada vez que eliges la coherencia, tu autoestima se fortalece, porque te demuestras que tu palabra vale, que lo que sientes importa, que no estás dispuesto a negociar tu dignidad por aceptación. Y esa es una fuerza silenciosa que cambia la forma en que caminas, hablas y decides. El aplauso te da un subidón momentáneo, pero la coherencia te da estabilidad. El aplauso depende de modas, de expectativas ajenas, de circunstancias externas. La coherencia depende de ti. Por eso hay personas que, aún en silencio, transmiten seguridad. No porque sean perfectas, sino porque son congruentes. Se equivocan, pero lo reconocen. Tienen miedo, pero avanzan. Dudan, pero no se traicionan. Esa congruencia interna se siente, incluso sin palabras. Y cuando la pierdes, no importa cuánto éxito aparente tengas, algo dentro se siente vacío, como si estuvieras actuando una vida que no es tuya, esperando aprobación mientras te alejas un poco más de quien realmente eres. El amor propio empieza cuando dejas de traicionarte, no cuando te miras al espejo y repites frases bonitas, no cuando publicas mensajes positivos, no cuando aparentas seguridad. Empieza en el momento incómodo en el que reconoces cuántas veces has ido en contra de ti mismo para encajar, para no perder, para no incomodar. Traicionarte no siempre es algo dramático, casi nunca lo es. Suele ser sutil. Es quedarte donde ya sabes que no eres bien tratado. Es decir que estás bien cuando no lo estás. Es reírte de algo que te dolió para que no te llamen sensible. Es abandonar lo que amas porque otros no lo entienden. Cada una de esas pequeñas decisiones va creando una grieta interna. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío, por qué te cuesta respetarte, por qué no confías en ti. ¿Cómo confiarías en alguien que te abandona cada vez que la situación se pone difícil? El amor propio no nace del ego, nace del compromiso contigo, de empezar a escucharte incluso cuando lo que escuchas no es cómodo. Muchas personas viven desconectadas de sí mismas porque escuchar su voz interior implicaría hacer cambios que les dan miedo. Cambiar hábitos, cambiar entornos, cambiar relaciones, cambiar versiones antiguas de sí mismos. Entonces prefieren anestesiarse con distracciones, con ruido, con validación externa. Pero mientras más te ignoras, más te pierdes. Y mientras más te pierdes, más buscas afuera algo que solo se reconstruye adentro. Dejar de traicionarte es un proceso de honestidad brutal. Es aceptar que tú también has sido responsable de tu propio abandono, no para culparte, sino para recuperar el control. Cuando empiezas a honrar lo que sientes, aunque no sepas aún qué hacer con eso, algo cambia. Cuando te permites decir, esto no me hace bien, sin justificarlo, estás sembrando amor propio. Cuando eliges descansar sin sentir culpa, estás sembrando amor propio. Cuando decides no responder desde la herida, sino desde la claridad, estás sembrando amor propio. No es un acto grandioso, es una práctica diaria. Y como toda práctica, al principio incomoda, porque has pasado años entrenándote para lo contrario, para complacer, para resistir, para aguantar. Dejar de traicionarte implica desaprender. Implica aceptar que algunas personas se molestarán cuando empieces a respetarte. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que ya no estás disponible para el mismo patrón. No eres lo que te pasó, eres lo que decides construir. Esta idea no borra el dolor, pero lo pone en su lugar. Hay historias que duelen, experiencias que marcan, heridas que no se eligieron. Negarlas no sana, pero quedarse a vivir dentro de
ellas tampoco. Muchas personas confunden identidad con historia. Se presentan desde la herida. Yo soy así porque me hicieron. Yo no puedo porque me pasó. Yo reacciono así por lo que viví. Y aunque esas explicaciones tengan sentido, también se pueden convertir en cárceles. Porque si eres únicamente lo que te pasó, entonces no hay margen de transformación. El pasado explica, pero no define. Explica por qué te duele, pero no determina hasta dónde puedes llegar. Construirte implica asumir responsabilidad sin cargar culpa. Es entender que no elegiste muchas cosas, pero sí puedes elegir qué haces con lo que te tocó. Dos personas pueden vivir experiencias similares y construir vidas completamente distintas. La diferencia no está en lo que les pasó, sino en las decisiones que tomaron después. Decidir construir es dejar de preguntarte solo por qué y empezar a preguntarte ¿para qué? ¿Para qué esta experiencia me está pidiendo crecer? ¿Para qué esta herida me está enseñando límites? ¿Para qué este dolor me está obligando a conocerme? No es romantizar el sufrimiento, es usarlo como materia prima en lugar de permitir que te consuma. Cuando te identificas demasiado con tu pasado, te vuelves predecible incluso para ti mismo. Reaccionas igual, eliges igual, te defiendes igual. Construirte requiere romper esos automatismos, requiere observarte con honestidad y decir, esto ya no me sirve. Esto me protegió en otro momento, pero ahora me limita. Hay actitudes que fueron necesarias para sobrevivir, pero que ya no son necesarias para vivir. Y soltarlas da miedo porque se sienten familiares. Pero lo familiar no siempre es lo sano. Elegir construirte es aceptar que puedes cambiar incluso si otros esperan que sigas siendo el mismo, incluso si eso incomoda, incluso si eso te obliga a redefinir relaciones. La disciplina es una forma elevada de amor propio. No la disciplina rígida que castiga, sino la disciplina consciente que cuida. La que no nace de la exigencia externa, sino del respeto interno. Disciplina es levantarte aunque no tengas ganas, porque sabes que te hará bien. Es cumplirte aunque nadie esté mirando. Es elegir lo que te acerca a la persona que quieres ser, incluso cuando la comodidad te llama. Muchas personas confunden amor propio con indulgencia constante. Creen que amarse es hacer solo lo que apetece, evitar cualquier incomodidad, huir del esfuerzo, pero el verdadero amor propio no te abandona en el corto plazo para sabotearte en el largo. Se parece más a una voz firme y amable que te dice, esto cuesta, pero vale la pena. Cuando no hay disciplina, hay caos interno, promesas rotas, proyectos inconclusos, intenciones que nunca se convierten en acción, y cada promesa que no cumples contigo debilita la confianza interna. Empiezas a no creerte. Dices, mañana empiezo, y una parte de ti ya sabe que no es verdad. Eso erosiona la autoestima de forma silenciosa. En cambio, cuando desarrollas disciplina, incluso en cosas pequeñas, te demuestras que eres confiable, que tu palabra tiene peso, que puedes sostenerte, y esa sensación es profundamente sanadora porque repara la relación contigo. La disciplina no es castigo, es estructura, es crear condiciones para que tu mejor versión tenga espacio, es decir, no a ciertos impulsos para decir sí a algo más grande. No se trata de exigirte perfección, sino constancia, de fallar y volver a intentarlo sin destruirte, de entender que cuidarte también implica incomodarte. Nadie construye nada sólido desde la comodidad absoluta, y nadie se ama de verdad si se deja a la deriva. La disciplina es una forma de decirte, importas lo suficiente como para sostenerte incluso cuando es difícil. Compararte es olvidar tu propio proceso, es mirar solo el resultado ajeno sin ver el camino, es juzgarte con una regla que no mide tu historia. La comparación casi siempre es injusta porque es incompleta. Ves el éxito del otro, pero no sus dudas. Ves su avance, pero no sus sacrificios. Y lo más grave es que al compararte, minimizas tu propio recorrido.
Olvidas cuánto has avanzado, cuánto has sanado, cuánto has aprendido. Te exiges llegar a lugares sin reconocer desde dónde partiste. Eso genera frustración constante, una sensación de insuficiencia que no se calma con logros, porque siempre habrá alguien más adelante en algo. Cada proceso tiene ritmos distintos. Hay avances visibles y avances invisibles. Hay batallas internas que nadie ve y que consumen más energía que cualquier meta externa. Compararte te desconecta de tu verdad. Te obliga a correr carreras que no elegiste. Te hace sentir atrasado cuando en realidad estás construyendo bases. Y construir bases no se aplaude, pero es fundamental. Cuando te comparas, no solo te haces daño, también pierdes enfoque. Empiezas a perseguir lo que otros valoran en lugar de preguntarte qué es importante para ti. Recordar tu propio proceso es un acto de respeto. Es reconocer que no eres el mismo de antes, aunque no estés aún donde quieres estar. Es entender que avanzar no siempre se nota desde afuera, pero se siente por dentro. Menos reacciones impulsivas, más claridad, más límites, más conciencia. Eso también es progreso. Y cuando logras honrar tu proceso, la comparación pierde fuerza, porque ya no necesitas validarte desde la velocidad o el resultado ajeno. Te validas desde la coherencia con tu camino, desde la honestidad de saber que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes ahora. Decir no también es respeto hacia ti. No es rechazo, no es egoísmo, no es falta de amor. Es claridad, es reconocer hasta dónde llegas sin romperte. Muchas personas aprendieron que decir sí era la única forma de ser aceptadas, queridas o valoradas. Desde pequeños se nos enseña a complacer, a no incomodar, a adaptarnos. Y sin darnos cuenta, vamos entrenándonos para ignorar nuestras propias necesidades. Cada sí que dices cuando en realidad querías decir no es una forma de autoabandono. No se nota al principio, pero se acumula. Se convierte en cansancio emocional, en resentimiento silencioso, en sensación de estar viviendo una vida que no eliges del todo. Decir no es un acto de honestidad contigo y con los demás. Cuando dices sí por obligación, por miedo o por costumbre, no estás siendo generoso, estás siendo incoherente. Estás ofreciendo una versión forzada de ti y eso tiene un costo, porque tu energía es limitada, tu tiempo es limitado, tu atención es limitada. Cuando no eliges dónde ponerlas, alguien más lo hará por ti. Y luego te preguntas por qué estás agotado, por qué no tienes espacio para lo que te importa, por qué siempre estás al final de tu propia lista. Aprender a decir no te vuelve una mala persona, te vuelve una persona consciente. El respeto hacia ti se construye cuando honras tus límites, incluso cuando tiemblas al hacerlo. Al principio, decir no duele. Duele porque rompe con una identidad que quizás te dio pertenencia durante mucho tiempo. La identidad del que siempre está, del que siempre ayuda, del que nunca falla. Pero esa identidad suele sostenerse sobre el sacrificio constante de tus propias necesidades. Y tarde o temprano, eso pasa factura. Decir no es permitirte existir sin justificarte. Es entender que no tienes que estar disponible para todo ni para todos. Que tu valor no está en cuántas veces te entregas, sino en desde dónde lo haces. Cuando empiezas a decir no con respeto, descubres algo incómodo. Algunas personas solo te querían mientras te desbordabas por ellas. Y eso duele, pero también libera, porque te muestra relaciones que se sostenían en la conveniencia, no en el respeto mutuo. Decir no filtra, aclara, reordena, y aunque al inicio genera culpa, con el tiempo genera paz, porque empiezas a vivir alineado con tu capacidad real, no con expectativas ajenas. Empiezas a elegirte sin necesidad de atacar ni de explicarte demasiado, y esa calma es una señal clara de amor propio en acción. Tu palabra contigo mismo define tu dignidad, no lo que prometes a otros, no lo que anuncias en voz alta, sino lo que te dices cuando nadie escucha. Cada vez que te comprometes contigo y no cumples, algo se debilita por dentro. No de manera escandalosa, sino silenciosa. Empiezas a desconfiar de ti, a posponer lo importante, a normalizar el abandono personal y luego buscas afuera la confianza que tú mismo has erosionado. Pero la dignidad no se construye con grandes discursos, se construye con pequeños actos sostenidos. Cuando dices voy a cambiar y no haces nada, tu mente lo registra. Cuando dices
me merezco algo mejor, pero sigues eligiendo lo mismo, tu interior lo siente. No desde el juicio, sino desde la decepción, porque hay una parte de ti que sabe la verdad, que sabe cuándo te estás fallando, y esa parte no se calla, solo se cansa, se apaga, empieza a creer que no vale la pena intentarlo. Recuperar la dignidad es empezar a cerrar esa brecha entre lo que dices y lo que haces, no de golpe, no de forma perfecta, sino con coherencia progresiva. Tu palabra contigo es un contrato invisible. Nadie más lo ve, pero tú lo vives. Si rompes ese contrato constantemente, tu autoestima se resiente. Si lo respetas, incluso en cosas pequeñas, tu dignidad se fortalece. Levantarte cuando dijiste que lo harías, cuidarte cuando prometiste hacerlo, alejarte de lo que sabes que te daña. Esos actos no reciben aplausos, pero generan una fuerza interna que se nota. Empiezas a caminar distinto, a hablar con más calma, a tomar decisiones con menos miedo, porque sabes que puedes confiar en ti. La dignidad no es rigidez, es coherencia. No se trata de castigarte cuando fallas, sino de no mentirte cuando fallas, de asumir responsabilidad sin destruirte, de volver a intentarlo sin justificarte. Cada vez que eliges ser honesto contigo, aunque eso implique reconocer debilidades, estás fortaleciendo tu dignidad, porque te estás tratando con respeto. Y cuando te tratas con respeto, el mundo empieza a responder distinto. No porque cambió, sino porque tú cambiaste la forma en que te presentas ante él. Sanar no es olvidar, es dejar de castigarte. Muchas personas creen que sanar significa borrar el pasado, como si la memoria pudiera reiniciarse. Pero lo vivido no se elimina, se integra. El problema no es recordar, es cómo recuerdas. Cuando cada recuerdo viene acompañado de culpa, vergüenza o reproche, sigues atrapado en la herida. Te castigas por lo que hiciste, por lo que no supiste hacer, por lo que permitiste. Te juzgas con la información de hoy por decisiones que tomaste, con la conciencia de ayer. Y eso no es justicia, es crueldad contigo. Sanar empieza cuando reconoces que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. El autocastigo suele disfrazarse de responsabilidad. Crees que si te recriminas lo suficiente, entonces estás aprendiendo la lección. Pero aprender no requiere latigarte, requiere comprensión, requiere mirar atrás con honestidad, sí, pero también con compasión. No para justificarlo todo, sino para dejar de atacarte, porque mientras sigas peleando contigo, no hay espacio para crecer. La energía que usas para culparte es la misma que podrías usar para transformarte. Y mientras más tiempo pases castigándote, más retrasas tu propio proceso de sanación. Sanar es permitirte soltar la identidad del que falló, del que perdió, del que no fue suficiente. No porque no existan errores, sino porque no te definen. Hay una diferencia profunda entre asumir un error y convertirte en él. Cuando te confundes con tu pasado, te quedas congelado. Cuando lo reconoces y lo sueltas, avanzas. Y soltar no es negar, es dejar de cargar. Es decir, esto pasó, me dolió, aprendí y ya no necesito seguir pagando por ello. Esa decisión es profundamente liberadora, aunque al principio se sienta extraña, como si te estuvieras perdonando demasiado fácil. Pero el perdón propio no es indulgencia, es valentía. Cuando dejas de castigarte, empiezas a escucharte con más claridad. Ya no desde la acusación, sino desde la responsabilidad. Empiezas a ver patrones sin odio, a reconocer límites sin vergüenza, a aceptar que hay heridas que tardan, y eso no te hace débil, te hace humano. Sanar no es un acto inmediato, es una relación nueva contigo, una relación donde el error no te descalifica, donde el dolor no te define, donde el pasado no te condena. Y esa relación cambia la forma en que te hablas, te miras y te tratas. Cuando te eliges, tu vida cambia de dirección, no de golpe, no de forma mágica, sino de manera consistente. Elegirte es tomar decisiones alineadas contigo, incluso cuando nadie las entiende. Es dejar de vivir en piloto automático. Es preguntarte antes de actuar si eso que haces te acerca o te aleja de la vida que quieres.
Durante mucho tiempo quizás viviste reaccionando, adaptándote, sobreviviendo. Elegirte implica pasar de la reacción a la elección, y ese cambio redefine todo. Elegirte no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente como pérdida de personas, de versiones antiguas, de seguridades falsas. Pero cada elección consciente abre espacio para relaciones más honestas, para proyectos más coherentes, para una vida que se sienta propia. Cuando no te eliges, vives cumpliendo expectativas ajenas. Cuando te eliges, empiezas a asumir el riesgo de ser auténtico, y ese riesgo asusta, pero también despierta. Cambiar de dirección no significa que todo se resuelva de inmediato. Significa que dejas de ir contra ti, que empiezas a construir desde un lugar más íntegro. Tus decisiones se vuelven más claras porque ya no están basadas solo en el miedo o la necesidad de aprobación. Empiezas a escuchar tus límites, tus deseos, tus valores. Y aunque a veces dudes, sabes que estás caminando hacia ti, no huyendo de ti. Eso se siente en el cuerpo, en la calma, en la manera en que enfrentas los desafíos. Cuando te eliges, aceptas la responsabilidad de tu vida. Dejas de esperar rescates externos. Dejas de posponer tu bienestar. Entiendes que nadie vendrá a vivir por ti. Y lejos de ser una carga, eso se convierte en poder, porque te das cuenta de que tienes más capacidad de decisión de la que creías. Que puedes empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Que cada día es una oportunidad de elegirte otra vez, incluso si ayer no lo hiciste. Esa repetición consciente va cambiando el rumbo, paso a paso, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no estás donde estabas, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste hacerlo. Recuerda esto, nadie puede darte valor si tú decides quitártelo, y tu autoestima no depende de aplausos, sino de tu coherencia contigo mismo. El amor propio empieza cuando dejas de traicionarte, cuando reconoces tu historia sin quedarte atrapado en ella, y cuando eliges construirte, incluso en medio de tus errores y heridas. La disciplina no es un castigo, es un acto de respeto y cuidado hacia ti. Compararte solo te desconecta de tu proceso. Honrar tu camino es lo que realmente fortalece tu confianza interna. Decir no y respetar tus límites demuestra tu respeto propio, y la palabra que te das a ti mismo define tu dignidad. Sanar no es olvidar, es dejar de castigarte y aprender a escucharte con compasión. Y finalmente, cuando te eliges, tu vida cambia de dirección, porque comienzas a tomar decisiones desde tu poder interno y no desde la aprobación externa. Cada paso consciente que das hacia ti mismo te acerca a la versión de ti que siempre mereciste ser. Si quieres seguir creciendo y evolucionando desde adentro, suscríbete a Evolución. Aquí empieza tu cambio hoy.